computadora que silencien sus micrófonos para poder escucharnos mejor. Les decía que soy Mariana Incarnato, soy fundadora de Doncel y de la Red Latinoamericana de Egresados de Protección. Estoy muy contenta, agradecida por dejarme hoy participar moderando este espacio que está disparado por una campaña que vimos en llamar La Espera Más Ansiada, que ustedes habrán visto en redes, para la cual quiero agradecer especialmente al equipo de Doncel, muy especialmente al área de comunicación de Doncel, por todo el trabajo que ha hecho, a la Fundación La Nación, al Consejo Publicitario Argentino, que son nuestros socios, hace ya mucho tiempo en los temas que Doncel trabaja, que son los temas ligados a los cuidados alternativos, a la reforma de los cuidados alternativos, en definitiva, a cómo hacemos para que niños, niñas y adolescentes que tienen que pasar un tiempo separados de su familia de origen, lo hagan con garantías, con derechos y con una calidad de cuidado como la que tiene cualquier niño o niña que vive en un entorno familiar. En ese sentido, esta campaña nos presenta uno de los problemas, lamentablemente, que tenemos en el cuidado alternativo y que tiene que ver con lo que se llaman niños y niñas grandes, cuya adoptabilidad está decretada, pero que sin embargo pasan mucho tiempo en instituciones de cuidado. Saben ustedes que en Argentina hay alrededor de 10.000 niños, niñas y adolescentes que están con una medida de protección especial, que están separados de su núcleo familiar por sufrir vulneraciones graves de derechos, malos tratos, abusos, abandonos, y que, según establece el Código Civil y Comercial, deben permanecer no más de 6 meses dentro de un hogar, una institución de cuidado, hasta que se decide cuál es el próximo paso para que esa medida de excepción, justamente, que es transitoria, se termine, y una de las respuestas es la adopción. La institución de la adopción está pensada para cuando se han hecho todos los intentos de vinculación con la familia de origen no extensa, y además para cuando ese niño, niña, adolescente desea, quiere, está de acuerdo con ser adoptado o adoptada. Bueno, de esos 10.000 niños y niñas hay 2.199 que tienen adoptabilidad decretada hoy, en este momento, en la Argentina, en todas las provincias de nuestro país. Hay casi 2.200 niños y niñas esperando una familia. Y hay, según el registro, 2.465 familias que quieren adoptar, lo que significa que hay más de una familia para cada niño, no. Y esta es una de las razones de la campaña, ¿no? ¿Por qué hay un registro en el que tenemos 2.465 familias y hay 2.199 niños y niñas esperando que se restituya su derecho a vivir en familia? Bueno, hay muchas respuestas, algunas de las cuales vamos a tratar de abrir hoy, a las cuales vamos a tratar de darles un poco de luz a partir de la mirada, de la vivencia, del conocimiento, del saber de quienes son nuestros invitados. Así que vamos a escucharles, vamos a tener un pequeño diálogo después también, y espero que tengamos la posibilidad de responder algunas preguntas que ustedes tengan y irse de aquí hoy con la pregunta, ¿por qué yo no? ¿Por qué sí? ¿No? Y
y seguir pensando juntos y juntas cómo cambiar esta realidad. El tiempo de permanencia, ¿no?, que es algo que nos preocupa mucho, mucho a quienes trabajamos en cuidado alternativo, es muy extenso. Los niños pasan 4, 5, 6 años. Hoy escuchaba el relato de Paola, que después la van a escuchar ustedes, y contaba que su hijo había estado casi 4 años en una institución y tenía 8 o 9, o sea, había pasado la mitad de su vida en un hogar, ¿no? Y esto pasa con mucha frecuencia. Y hay una persona que sabe mucho de esto, a quien voy a presentar, que es Marcelo Molina. Bueno, Marcelo es juez y, de la provincia de Santa Fe, es una persona que está muy comprometida en relación a los efectos de la institucionalización. Entonces, quiero preguntarle a Marcelo qué significa la espera en la vida de un niño, que en su trabajo como juez y en su trabajo en el territorio, ¿no? Porque es un juez, bueno, particular, necesitamos más. Como él, ¿qué significa ese tiempo que los niños pasan esperando? Bien. Bueno, buenas tardes a todos y muchísimas gracias a la gente de Doncel por la invitación. Mirá, creo que si la pregunta viene por el lado del tiempo, en lo particular, yo no puedo dejar de contar el origen de la pregunta ¿cuánto tiempo es un tiempito?, que es la que de alguna forma hilvana mi trabajo en los últimos tiempos con un conjunto enorme de gente. Y es una pregunta que no me pertenece ni es de mi autoría. Para recordarlo rápidamente, era una situación de 3 hermanitos, 2 nenas y un nene. La más grande tenía 7, la del medio 5, y el más chiquito tenía 3 en ese momento, donde yo los recibo en una audiencia, en una entrevista, no es una audiencia, una entrevista, previa a la declaración de situación de adoptabilidad, y cuando empiezo a hablar, ella, la más grande, me interrumpe directamente y me dice: ¿vos sos el que nos va a buscar una mamá y un papá? Yo le contesté que sí, que podía ser, y me dice: ¿cuánto tiempo falta? Y ahí, bueno, yo le contesté un tiempito pensando en papeles que bajan y que suben, y cosas que presentamos los abogados, y dilaciones que se dan, y le contesté un tiempito, y ella me retrucó, ahí nomás: ¿cuánto tiempo es un tiempito? Y creo que ayer en una reunión para abogados, les decía que es la mejor abogada del niño que he conocido en todos estos años de trayectoria. Hizo una pregunta justa y abogó por ella y abogó por sus hermanitos. Y es una pregunta que te emplaza y que te da un bofetazo, ¿no? Te da una cachetada en la mitad de la cara a toda la gente que estamos trabajando el tema de niñez. Ella, si bien 7 años era una niña pequeña, los últimos años habían estado institucionalizadas, ellas dos, las 2 hermanas, y el más chiquito había estado en una familia, aquí en Santa Fe, familia solidaria, familia de acogimiento en provincia de Buenos Aires y en otras provincias. Pero bueno, no importa tanto la cantidad de tiempo que ellos habían estado dentro del sistema, sino precisamente porque había pasado tiempo. Y quizás nosotros estamos siempre pensando y midiendo nuestros tiempos con los relojes propios, ¿no? Y no con los relojes de los chicos. Y no nos colocamos en ese lugar te diría hasta de recordar cómo eran los tiempos en nuestra infancia, cómo medíamos nuestros propios tiempos. Siempre digo una cosa que es medio trivial: ¿cuánto duraban para vos las vacaciones de verano? Y en general parecían eternas, ¿no? Una cosa que no terminaba nunca, y duraban tan solo 3 meses, y hoy por hoy 3 meses es una cosa que se te pasa en un chasquido de los dedos, ¿no? Se pasaron 3 meses. Yo la verdad que no sé cómo es que estamos en septiembre de este año, ya se pasaron 9 meses. Y en lo de los pibes esto no es así desde ningún punto de vista. A ver, el tiempo de institucionalización es un tiempo complejo, porque por otra parte permite arraigar ciertas situaciones respecto de los chicos, lo que se llama la institucionalización, cosa que tenemos tan estudiada, por ejemplo, en materia de salud mental. Bueno, en los chicos pasa algo similar, en los que están institucionalizados y en los que están en familias de acogimiento también, ¿sí? En ambos. Ahora, hay un tiempo que a mí me preocupa sobremanera,
que es el tiempo que pasa entre que una maestra o una enfermera o alguien del sistema de lo que sería el primer nivel de intervención de niñez detecta una situación de vulneración de derechos grave hasta que se adopta una medida excepcional si es que hay que adoptarla. ¿Sí? Ese tiempo que no lo tenemos medido, porque por otra parte, bueno, yo hablo mucho del Poder Judicial. En el Poder Judicial podemos nosotros ver lo que sucede con las medidas excepcionales adoptadas, no con las no adoptadas. Las que no se adoptan, nosotros no tenemos ningún control sobre esas medidas, y bueno, ahí tenemos una situación de alta preocupación. ¿Qué pasa con esos tiempos que no son tan solo tiempos de espera, digamos, ¿no? Porque la espera parece dar la sensación un posicionamiento pasivo frente a lo que te sucede. Esto es una situación compleja, porque es mostrarse activamente dentro de ese sistema con tus derechos gravemente vulnerados. En las instituciones, a ver, no es que se vulneran derechos, porque no estoy diciendo eso, al contrario, vamos a pensar que la mayor parte de las instituciones brindan un servicio adecuado, pero los chicos tienen derecho a vivir en una familia que los críe y los recepte como tales. Hacías mención a los 6 meses del Código Civil y Comercial. En realidad es una norma, a mi juicio, colocada en un lugar un tanto inapropiado. Debería estar en la ley de niñez y referirse a la generalidad de los temas, porque los 6 meses son para que se proponga la situación de adoptabilidad. Luego se extiende un poco más, porque después hay que declararlo, buscarle la familia, etcétera, etcétera. Puede ser que un chico, como decías vos, Mariana, te diga yo no quiero ser adoptado, y la medida excepcional se va a ir extendiendo en el tiempo. Pero tampoco dice que los 6 meses sean rigurosos, es máximo, con lo cual podría ser definido también con anterioridad, podría ser definido unos pocos días después, depende del caso particular que nosotros nos encontremos. En ese punto creo que tanto jueces como funcionarios públicos y el sistema en general, yo hago una referencia a una imagen que es el tener una gran tijera. Hay un momento en que uno tiene que decidir y cortar lo que viene sucediendo. A ver, es muy posible que esa vulneración de derechos graves que sufren los chicos por parte de los adultos que están a su cuidado tenga que ver con la infancia de ese adulto, en donde alguien no decidió, donde alguien no cortó la vulneración de derechos que ellos sufrían. Ahora, nosotros en algún momento, porque la infancia tiene fecha de vencimiento, ¿no? A los 18 años, por lo menos lo jurídico, a los 18 años se terminó lo que se repartía y no hay vuelta para atrás. En algún momento nosotros tenemos que decidir cortar. No puede pasar, a ver, no puede pasarle a ningún juez que un chico esté 4 años dentro de un sistema sin una definición activa, porque es posible que vos no encuentres familia que quiera adoptar, y en ese punto hay que desmitificar alguna cosa, ¿no? Desde un punto de vista individual, yo puedo pensar en que tengo una persona que tiene grandes deseos de ser papá o de ser mamá, y que los va a plasmar, y eso obviamente que no va a tener empatía respecto de esa situación. Ahora, desde el punto de vista institucional no pasa por ahí la cosa, porque si no, efectivamente, no tendríamos ningún chico institucionalizado, porque todas las personas que quieren ser padres adoptivos lo serían mañana. Eso no sucede así. Y eso, a ver, la persona que accede al sistema quizás diga, sí, yo quiero un bebé o un niño menor de 3 años, o quiero un bebé sano, o quiero tal situación. Es el trabajo nuestro del Estado el que tiene que ir capacitando, instruyendo, haciendo jornadas para ampliar esas franjas etarias, que de hecho creo que es en los últimos tiempos lo que se está haciendo, ¿no? Ampliar la franja de la voluntad que la persona tiene para adoptar. Ahora, nadie le puede reprochar a una persona que te diga, mira, a mí me da el cuero hasta tanto. ¿Sí? A mí me da el cuero para tal cosa. A mí no me da el cuero para recibir 4 hermanitos. No me da el cuero para recibir a una persona que tenga una discapacidad, porque no lo puedo hacer, porque no tengo los medios, porque no tengo, o porque subjetivamente no estoy preparado. Eso es lo individual, y en eso creo que hay otro trabajo para hacer. Desde el Estado no nos podemos dar el lujo de no trabajar este tema, y reitero, no es una crítica, porque de hecho se va haciendo. Y bueno, uno ha visto cómo las cosas se pueden encaminar. A mí, como juez de familia, no tuve ninguna situación de vinculación que se haya desandado, digamos, ¿no? Por ejemplo, los chicos del Tiempito viven con sus padres, que yo no me niego a decirle padres adoptivos, viven con sus padres desde hace ya unos cuantos años, están geniales, nos mantenemos en contacto, con la familia solidaria que lo tenían, operan de tíos. Bueno, esa fue una situación
lo que diríamos exitoso, digámoslo así. Hay otras situaciones que no, pero eso nos emplaza a trabajar y a seguir apostando a la gente especialmente. Con esto cierro, tenemos que ser todos muy conscientes, jueces y operadores del sistema, que los derechos de la gente no son nuestros. Nosotros no somos las estrellas del proceso, ni mucho menos. Los derechos son de los pibes, los que están en el sistema de adopción, de las pibas que están en el sistema de adopción, y de la gente que los quiere adoptar, y también de la familia de origen. ¿Sí? Eso uno no lo puede olvidar. ¿Sí? Esto no es una cuestión pensada para chicos que necesitan ser adoptados, obviamente que sí, y para gente que quiere adoptar. También está la familia de origen en el medio. Bueno, dejo así, no me extiendo demasiado. Vamos a seguir conversando, pero pones un tema importantísimo en relación a los derechos de niños y niñas, que tiene que ver con la continuidad de sus vínculos, en muchos casos también, prioritariamente con sus hermanos y hermanas, que muchas veces no son adoptados o adoptados en la misma familia. Y te quiero preguntar algo que por ahí muchas personas quisieran preguntarle a un juez en relación a cómo se decide una adopción. Es una pregunta por ahí muy amplia, pero decime algo cortito. En realidad no tenés una fórmula para establecer. La adopción se decide caso por caso, situación por situación, y las más jodidas de todas son cuando vos tenés que hacer esa decisión, y decís, a ver, estos van a tener padres adoptivos y estos no. ¿Sí? Yo tuve algún caso de 7 hermanos donde 3 entraron en el sistema de adopción, 3 volvieron con su madre, y una nena, la más grande, ya estaba al cuidado de su abuela de entrada cuando se inicia esto. Pero no hay una fórmula. El derecho de familia especialmente, y el derecho de la niñez, es algunos criterios generales, pero después caso por caso, cara por cara, mirada por mirada. No hay forma de decidir una adopción, y esto sí es general, sin mirar a los ojos a los chicos y a las chicas, a quienes tenés que darle esta posibilidad. No hay forma de hacerlo sin mirar a los ojos. Eso es así. Gracias, Marcelo. Y un poco me quedo pensando en esto que es tan importante del trabajo de los jueces en la búsqueda activa, aunque el tiempo sea más largo de lo que esperamos, ¿no? Nos damos cuenta muy rápido cuando un juez está en una búsqueda activa de una solución para ese niño o para esa niña. Y esta idea de los niños y las niñas grandes, que es un poco un mito, ¿no? Porque la tenemos a Fabiana Isa acá, que es una colega especialista de hace muchos años, que trabaja, bueno, en el programa, ha trabajado muchos años en el programa, coordinando el programa de adopción y acogimiento familiar en la UBA, y digo, es una referente en este tema. Gracias, Fabi, por estar acá. Encantada. Pensaba que, ¿qué pensás sobre esta idea de que los niños grandes son distintos a los niños niños? En la idea de cómo cambian los procesos adoptivos. ¿Es así? Bueno, gracias, como decía Marcelo, un placer estar acá compartiendo con gente muy querida y con tantas otras hermosas personas que seguramente nos están escuchando, y gracias nuevamente por la invitación a Doncel y tu hermoso equipo, Mariana. A ver, lo que vos me preguntás me parece que está buenísimo, porque me da el pie a empezar a generar un poco de ruido, como a mí me gustan, porque tiene que ver con esta mirada adultocéntrica, ¿no? Cuando uno dice niños grandes, ¿no? ¿En quiénes piensa? Porque en general esta mirada adultocéntrica hace que nosotros pensemos en aquellos niños, tal vez, que están en nuestra comunidad, que son los hijos de nuestros amigos, los sobrinos, que tienen determinada edad, donde están en este proceso, ¿no?, de salida, y donde, obviamente, ya muy
cargados de haber tenido familia desde el primer tiempo, buscan el afuera, buscan a sus pares, ¿no? Entonces aparece esto de los niños grandes. Sin embargo, la experiencia que nosotros tenemos con aquellos niños, niñas y adolescentes que lamentablemente fueron creciendo en las instituciones, es que justamente esto no lo tuvieron. Entonces se da un proceso muy complejo. Cronológicamente ellos siguen creciendo y siguen teniendo más edad, pero emocionalmente han quedado detenidos. Y uno lo puede ver en esas experiencias en donde estas historias, cuando han encontrado ese lugar de hijo, no sin transitar la tormenta, como ya saben, no es apretamos un botón y ya está, esos niños y esos jóvenes pueden empezar a tener esas conductas, pueden relajarse, pueden animarse a tener contacto con ese otro, a poder jugar con ese otro, cosa que antes no se lo permitían, primero porque no lo tenían, y porque el solo hecho de evocarlo les dolía. Digo, ¿cómo yo voy a estar anhelando algo que siento que pasa el tiempo y no llega? Y lo otro que a mí también me han enseñado los chicos, es que ellos armaron, ante la falta de palabra, que es otro tema que ustedes saben que a mí me inquieta bastante, falta de palabra, claro, no es que no le hablen en las instituciones ni en las familias de acogimiento, pero no les dicen respecto de lo que verdaderamente a ellos les preocupa. Ante esa falta de palabra, ellos construyen sus propias teorías. Y dentro de las propias teorías, ¿cuáles están? Los que salen son los más chiquitos. Los grandes nos vamos quedando. O sea, las familias que hay para adoptar, adoptan a los más chiquitos. E incluso en estas fraternidades, que vos sabés que yo soy una ferviente defensora, muchas veces esas fraternidades deben truncarse por una cuestión de que es muy complejo encontrar familias para todos, y porque algunos realmente tienen una edad que para la comunidad les resulta un poco temeraria. Entonces, porque ubican a estos niños y a estos jóvenes en el mismo universal de grandes, como si ya no necesitaran de estas figuras de cuidado, ¿no? Como, bueno, ya se armaron solitos. Y cada vez más tempranamente me pasa actualmente que niños cada vez más pequeños, tal vez con 7, 8 años, que están en las instituciones, pero que han atravesado muchos años esta espera, empiezan a tener conductas tempranas de autovalimiento, casi excesivas, ¿no? No puedo revelar una de mis recientes maestras con la que estoy trabajando, que tiene 8 años, y es impresionante lo que me enseña cada semana que nos encontramos, pero digo, hay algo que me sale cuando estoy con ella, de cuidado, o de si tenemos que cruzar la calle, y ella se planta marcándome yo solita, pero yo solita temprano, ¿no? Yo solita desde hace mucho tiempo, yo ya me fui armando solita, ¿no? Estoy convencida que hay una parte de ella que le encantaría todo esto otro, pero también entiendo que esa medida defensiva, temprana, tuvo que salir para sobrevivir, porque justamente si no el dolor de esperar algo que pasa el tiempo y no llega, o le llega a los otros y no me llega a mí, es demasiado doloroso para soportarlo. ¿Cuáles son los mitos que tenemos que derribar los adultos respecto que quieren adoptar, respecto de por qué la edad cronológica es un límite a veces tan difícil de correr? Bueno, yo creo que el primer mito lo van a ir revelando nuestros queridos compañeros también de mesa que se han animado a dar el paso. El primer mito es en esto de en la Argentina es imposible adoptar o no hay niños para adoptar. Esto es lo primero que yo empezaría a decir, quienes transitamos estas esperas, quienes conocemos a estos niños, como me gusta llamar, los reales, los que están, ¿no?, en las instituciones. En primer lugar eso. También acuerdo con lo que decía Marcelo, que cada uno subjetivamente construye cuáles son sus límites, ¿no? Y claramente es una decisión responsable que toca la vida de otro, con lo cual, además que la nuestra toca la vida de otro, por eso cada uno tiene que saber hasta dónde puede, y también apoyarse en las evaluaciones de los equipos técnicos que
verán las habilidades. Pero fundamentalmente lo que yo creo que sucede es que hay mucha falta de información, ¿no? Todavía, mirá que venimos generando espacios y generando espacios, me pasó estando en la Dirección Nacional, me pasa estando en la universidad, donde el tema de la falta de información en relación a la adopción sigue estando presente. Y cada vez que abrimos espacios como estos, fíjate la convocatoria que traen, ¿no? Con lo cual me parece, yo celebro que pase esto, pero me inquieta que siga habiendo tanta falta de información en relación a la imposibilidad, cuando en realidad no hay una imposibilidad. Es un camino complejo, sin lugar a dudas, ¿no? Yo creo que fundamentalmente lo que necesitamos son adultos que puedan esperar, adultos que puedan frustrarse, que puedan alojar el dolor de ese encuentro con estas historias, ¿no? Si tenemos adultos que están muy desesperados o están más dañados que los niños que tenemos que recibir, ahí estamos en un problema. Entonces, tener adultos que estén disponibles emocionalmente, que puedan esperar, porque esto es un proceso donde el vínculo se va a construir, y partir de un supuesto, primero, que no es que porque ellos aparecieron en la vida de estos niños, ya por obra y magia todos sus dolores se sanaron. No, porque lo que estos niños necesitan es que nosotros antes que nada seamos respetuosos, y respetuosos de esa historia, de ese nombre que portan, de lo que ellos van a traer. Y los mejores encuentros son cuando yo como adulto te puedo contar mis dolores, y lo que me pasó antes de encontrarme con vos, y también doy pie a que él me cuente, ¿no? Lo que estuvo transitando antes de encontrarse conmigo. Pero también para eso hay que ser paciente. Hay que tener recursos subjetivos, pero hay que poder ser paciente. ¿Por qué? Porque a diferencia de lo que pensemos, no es que los niños van a venir, al principio tal vez vengan corriendo, pero digo, eso es más del como sí, ¿no? Digo, o sea, el vínculo es una construcción. Y en esta construcción va a ser necesaria la tormenta. ¿Por qué? Porque ellos necesitan probar que no nos vamos a romper. En estas historias ellos tuvieron muchos adultos que se rompieron en el camino, que soltaron, que los soltaron, que se quebraron. Entonces, ser resistente, poder soportar ese dolor, que muchas veces viene de un modo más agresivo, de un modo más explosivo, pero que en el fondo hay dolor. Lo que hay detrás de eso es dolor. Entonces, tener un adulto que pueda no romperse conmigo, ese es el que me va a dar la seguridad. Ese es el que yo voy después a bajar todas mis defensas. Pero para eso requiero tiempo. Un tiempo amoroso, ¿eh? Un tiempo amoroso en el que yo pueda ser incondicional. Ser incondicional. Y esto nos pasa a nosotros también. Yo siempre le digo a las colegas, no partamos del supuesto de, hola, ¿qué tal? Me van a hablar, porque yo soy, no sé, buena, o porque soy psicóloga. Es al revés. Nosotros venimos y representamos el mundo adulto, y el mundo adulto los defraudó. Entonces, la suposición es otra. Es como una vez, yo siempre cuento, otra de mis maestras, esta un poco más grande, de 12, vino a la facultad, íbamos a conocernos y ver cómo buscar y pensar cuál sería la familia para ella, y me mira de arriba abajo y me dice, mira, yo a vos no te voy a decir nada, porque en realidad vos no te conozco. Entonces yo le dije, ¿sabes qué? Tenés razón. Y tuvieron que pasar muchos encuentros, muchos cafés con leches en el medio, hasta que un día, después de un tiempo, ella se sentó y me dijo, bueno, ahora sí, ahora preguntame. Y ahí empezamos. Empezamos como un mes y medio después de lo que se suponía que íbamos a empezar. Pero yo pude esperarla. Entonces, en este punto también hay algo de esa impaciencia que viene del mundo adulto y que provoca a veces el desencuentro, ¿no? Y la misma impaciencia que a veces encierra esas ganas de que te agradezcan, esas ganas de que todo resulte bien, y todavía hay mucho dolor por sanar. Entonces, si uno puede tener esa disponibilidad, esa tolerancia, y si puede tener su niño interno bastante sanado, estás muteada, Marian. Hay
¿Ahí se escucha? Sí. Pensaba que esto que decís es tan cierto y tan importante que va mucho más allá de cualquier cronología. Esto le pasa a cualquier niño o niña que es adoptado o adoptada. Al año, a los 5, a los 8, a los 10, a los 12. Y, y también pasan muchas cosas maravillosas que son desafíos propios de cada momento. Y cuando la autonomía es otra que la de un bebé o la de un niño pequeño, hay libertades, hay posibilidades, está la palabra constituida de otro modo también para poder usarla, para poder escuchar, para poder preguntar, que es una gran herramienta en las vinculaciones de niños y niñas más grandes. Voy a preguntarle a Sergio y a Franco cómo fue la llegada de las niñas y qué pasó con esta idea de la edad y de más grandes, menos grandes, si desde el principio ustedes sabían, habían pensado mucho el tema de la edad, si lo cambiaron. Hola, hola, ¿cómo están? Bueno, gracias a todo el equipo de Doncel y gracias a la cantidad de gente que se sumó. Maravilloso escuchar a Marcelo, a Fabiana, bueno, a todos los que vienen hablando. Y bueno, para ser breve, pues tenemos pocos minutos, pero la idea de estas dos niñas con la edad que tenían en su momento, también fue, cuando yo lo escuchaba al juez, también fue un tema primero de charla, de muchas charlas para ver si estábamos aptos, si estábamos en condiciones de poder sostener este modelo de familia con niñas que ya tenían más de 10 años, ¿no? Y porque empiezan las inseguridades, si realmente uno está preparado para formar una familia con niñas muy pequeñas o niños, o cómo afrontar una situación con, no sé, preadolescentes. Y de hecho, ante ese temor y ante esa inseguridad, si bien fuimos trabajando un poco con el equipo del Ruaga, bueno, pusimos un tope, ¿no? Que eran 9 años, me acuerdo, 8, 9, ¿no? No, primero pusimos 8. Y de repente cuando apareció la primera convocatoria que fuimos citados, ya de entrada las dos niñas superaban, ¿no? Los 8 años, una 9 y la otra 11. Y entonces ahí nos empezamos a preguntar que bueno, que por qué habíamos puesto ese límite y ese tope de 8 si podrían ser 9, podrían ser 10, podrían ser 11, 12, 13 o 14, ¿no? Porque bueno, a nosotros lo que nos sirvió mucho es poder participar de talleres o de charlas como estas, donde fuimos entendiendo una cantidad de cosas y donde fuimos comprendiendo, ¿no? De que todo era posible y que cada niña o niño en su edad podía vivir situaciones junto a nosotros que también eran situaciones en las cuales podíamos compartir y se podían charlar y se podía convivir, que no necesariamente tenía que haber una edad específicamente, cuando el objetivo era ahijar y poder, poder compartir la vida de hijos o de hijas, porque tampoco dijimos, bueno, que tenía que ser de determinado sexo, o hermanos o no, hermanos biológicos o no, simplemente También, el simple hecho de ahijar, ¿no? También, por ahí yo lo escuchaba a Sergio y pareciera que suena todo muy fácil, ¿no? Como si, no, bueno, 8, 9, 10, vamos. No, fue muy difícil llegar a aceptar que bueno, que nuestra disponibilidad adoptiva podía empezar a correrse. Cuando fuimos a la primera charla del Ruaga, yo en la cabeza no tenía
la idea de una familia con 2 niñas de 9 y 11. Yo tenía la idea de un solo hijo, y Sergio quería varón al principio porque le daba terror una no niña. No es que quería, es que, No o se sea, sentía, no se para mí, sentía digo, capaz, ¿no? claro, yo digo, bueno, si es una niña y es preadolescente, digo, ¿cómo trabajar una cantidad de temas? Digo, y también pensándolo, poniéndome, yo siempre me puse mucho en el lugar de ellas, ¿no? Ellas van a tener confianza o temor, y la confianza, ganar confianza lleva mucho tiempo, y entonces hay muchas cosas que tienen que ver bueno, con su sexualidad y todo eso. Va a tener ganas y confianza y posibilidad de charlarlo con nosotros. Bueno, obviamente hay un mundo para charlar esas cosas, ¿no? No es que, pero bueno, uno pone el foco únicamente en uno y en esas niñas o en ese niño. Entonces dijimos, bueno, debería darse todo para que sean varones, ¿no? Porque qué sé yo, hay más puntos en común en esta parte como para decir, de tratarlo con confianza, porque iban a venir a un hogar donde no se iban a encontrar ni con una mamá, ni con una abuela, ni con una tía, ni con una cuñada, nada, porque encima somos solos, no tenemos familia acá en Buenos Aires, y cómo abordar estas situaciones. Y después nos fuimos dando cuenta de que daba lo mismo. Claro, pero eso llevó un tiempo, ¿no? Y un tiempo, por eso son tan fundamentales estos encuentros, estas charlas, las charlas aquí en el Ruaga, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Supongo que en cada ciudad, en cada provincia, se puede tener acceso ahí a ese tipo de reuniones y de charlas, que lo que hacen es, bueno, pensar la adopción desde otros lugares, derribar mitos, hablar de esta cuestión de la espera, ¿no? Se habla mucho. Yo me acuerdo, ¿no? Muchas familias esperando, bueno, esperamos un hijo, esperamos, y nosotros, ¿y cuándo nos lo dan? Yo pedí tal cosa, ¿no? Y Claro. empezar a correrte de esos discursos y empezar a entender que los que están esperando son ellos, Claro. y ellas, ¿no? Los que esperan una familia son ellos, y sobre todo niños y niñas que han pasado los 6 años. Para nosotros darnos cuenta de esa realidad fue como el empujón que necesitábamos como para entender que nosotros queríamos formar una familia por adopción, y que la edad iba a estar bien, ¿no? Y el acompañamiento de todo el proceso de vinculación también fue fundamental, porque es verdad lo que decía Fabiana, no es sin tormentas, es con mucha tormenta. Es con mucha tormenta porque vos sos ese adulto, representás ese adulto que los dañó, que las defraudó. Entonces, ¿por qué tienen que confiar en vos? ¿Quién sos vos para que ahora no las vas a abandonar o no? Bueno, todo eso que nos decían que posiblemente pase, y que yo por dentro mío, no, con nosotros no va a pasar. Pasó todo y nosotros más. somos divinos, somos divinos, cancheros, no, pasó todo y más, ¿no? Como ese ponerte a prueba, ese no confiar, el medir, ¿no? El medir una distancia que al principio era enorme, y que, bueno, con mucha paciencia y mucha espera, esta espera de la que menciona Fabiana, bueno, con mucha paciencia y mucha espera, y mucho dolor también, porque genera mucha angustia ese desencuentro. De a poco fuimos acercándonos a esta familia que somos hoy, y que ya es un quilombo, un lío, bueno, muy desorganizados, que el colegio, que llevar, que traer, pero bueno, ya nos parecemos cada vez más, ¿no?, a una familia, o a la familia por ahí imaginábamos. Así que, bueno, eso. A la Muchas familia gracias, que yo quería imaginaban, decir. ¿no? Porque la familia son todas cualquier cosa, ¿no? Eso ya sabemos que eso es lo bueno, ¿no? Que no haya la familia. Les quiero hacer una pregunta, que es, ¿cómo fue el primer encuentro con las chicas? Bueno, ¿Qué recuerda cada uno? a nosotros nos tocó un momento muy difícil porque fue en medio de la pandemia. Nosotros conocimos a nuestras hijas en medio de un montón de protocolos, cuando todavía no se sabía demasiado. Estaba todo el país cerrado. De hecho, las dependencias, las oficinas del Ruaga estaban cerradas, a los hogares no se podía ingresar nadie, y también los hogares estaban permanentemente en pandemia, donde los chicos no podían salir tampoco, se cancelaban
las primeras citas porque había COVID dentro de todo el hogar. Las chicas estuvieron internadas también con COVID en su primera etapa. Bueno, la primera etapa que fue terrible. En ese contexto, nosotros teníamos muy buena relación con el equipo y con el juzgado, con la secretaría del juzgado, que nos escribíamos permanentemente, y yo decía, bueno, cuando salgan de estar internadas, ya eso se debería, porque van a volver al hogar y va a volver a cerrarse todo, esto no sabemos cuánto va a durar, y se habilitó que todo el equipo, de que abran las dependencias del Ruaga, era como un edificio, era entrar en un edificio fantasma, no había nadie más que nosotros. Nos movíamos por la ciudad con un documento del juez para claro, poder salir de nuestra casa. Porque estaba todo totalmente prohibido, y ahí nos encontramos, fueron ellas, con sus acompañantes, y no nos podíamos sacar los barbijos, no nos podíamos acercar, teníamos que mantener 2 metros, no nos podían abrazar, no nos podíamos dar un beso, no podíamos hacer nada, absolutamente nada. O sea que nosotros fuimos con juguetes y cosas para generar también un momento, un espacio lúdico, y preparamos una merienda, y también bajo todos estrictos protocolos, y bueno, así jugamos. Una de ellas jugaba desde abajo de la mesa por un montón de razones, pero además porque era muy rígida y ella quería mantener también distancia, y lo hizo todo el tiempo desde debajo de la mesa. Y para nosotros, bueno, independientemente de toda esa situación tan distante, impuesta por todo, ¿no? Por todo el contexto, nosotros estábamos felices de estar ahí y de verles, veíamos ojos nada más, no se veía otra cosa, y bueno, fue muy emocionante, y de así todo poder jugar y poder mantener distancia, y por suerte, ellas le exigieron al equipo romper con el protocolo, y en el momento de la despedida, y nos querían abrazar, ¿no? Y yo dije, ay, por fin, le digo, los chicos son tan inteligentes, y yo dije, ellas pidieron, insistieron, salieron afuera, me acuerdo de la sala, estábamos ahí con una cámara Gesell, y entonces, y yo digo, ¿qué está pasando, no? Porque, ¿de qué están hablando? Y era eso, que ellas insistían con no irse de ese lugar sin poder abrazarnos. Y ahí en el abrazo ellas se sacaron los barbijos y todo eso, y rompimos todas las reglas sanitarias que había en ese momento. O sea, digo, el equipo era maravilloso porque llegó a permitirles eso, y nosotros muy asustados porque temíamos que si rompíamos con alguna de las reglas, algún trámite se demore o se dificulte mucho más. Sí, o nos digan, no están aptos para ahijar estas dos niñas, claro, por incumplimiento a quebrantar un decreto nacional. Y entonces, bueno, ellas impulsaron eso, y ahí nos abrazamos, y ese fue el primer y gran abrazo, y después de 2 horas de estar ahí, les vimos la cara por completo. Yo hice que se me cayó el barbijo también para que me vea, hice un acting, y bueno, y a partir de ese momento no nos separamos nunca más. Se continuaron la vinculación, pero fue el momento más maravilloso, pese a, yo diría que había como una cantidad de gente que me frenaba para no hacer ningún tipo de contacto con ellas, y el contacto era tan necesario, que bueno, que finalmente se generó, ¿no? Y bueno, era tan necesario para ellas como para ustedes. Sí, sí. Qué fuerte ahí qué importante es tener un equipo presente y conectado y entendiendo. Es clave, ¿no? Es clave. Sí, clave porque realmente es un viaje muy incierto, lleno de incertidumbre. Y para nosotros, yo agradecí la constancia de ese equipo, el acompañamiento, porque mi cabeza iba a mil, tenía millones de preguntas, miedos, inseguridades. Por suerte con Sergio hablábamos mucho, ¿no? Era fundamental estar alineados ahí. Bueno, cuando uno estaba más seguro en un territorio, el otro por ahí flaqueaba, y después al revés. Pero es un viaje, eso, de
mucha incertidumbre, y por eso es fundamental el equipo, ¿no? Y confiar, y esperar, y saber esperar, todos esos tiempos que forman parte del proceso, del ir de a poco, del conocerse muy despacito. Así que nada, bueno, miro hacia atrás y no puedo creer, ¿no? Ya hace 2 años y pico que ya somos familia, y me parece como una película, ¿no? Yo que hago películas, digo, veo como una película. Bueno, una película que recién empieza también, así que nos va a encantar seguir enterándonos, y que ustedes tengan esta tarea tan linda de querer compartir, que es algo muy generoso y que les agradezco. Voy a hablar con Paola un ratito y después abrimos un poquito el diálogo. Quería comentarte algo. Vos sabés que la más grande y la más chica también, ellas son muy chiquitas todavía. Bueno, ahora tienen 13 y 11, ¿no? Y ya están pensando en su vocación, ¿no? Entonces, la vocación de ellas es o ser psicólogas, o ser abogadas, o ser juezas, o ser algo que tenga que ver con, en el futuro, trabajar en adopción, en trabajar en hogares, ¿no? Tienen esa ilusión de poder ayudar a que todos los niños y las niñas puedan ser adoptados rápidamente, ¿no? O sea, tienen como esa cosa muy presente, y ya muy a largo plazo, de la necesidad de que ellas vivieron 4 años, poco más de 4 años esperando ser adoptadas, y que dice que eso es demasiado tiempo, que los chicos no pueden estar tanto tiempo en un hogar, y que ellas van a trabajar en el futuro para que eso no ocurra. Yo escuchaba la pregunta de Marcelo, ¿no? De cuánto tiempo es un tiempito, y se me venía a la cabeza la anécdota de Ari, mi hija más grande, que ella no preguntaba cuánto tiempo es un tiempito, entraba a la oficina de dirección y rompiendo todo decía, consíganme una familia, ¿no? Desde una ira muy, muy profunda, porque no aguantaba más. Claro. Entonces, bueno, cada niño, cada niña, ¿no? Cómo procesa esa espera, muy, muy angustiante, muy angustiante. Gracias, chicos. ¿Cuánto tiempo esperaste hasta que adoptaste a Tomás y a Cris? ¿Cuánto tiempo? ¿Qué tal? Buenas noches a todos, gracias por invitarme. Es un orgullo estar con gente que sabe mucho de adopción. ¿Cuánto tiempo esperé en cada adopción? Esperé 3 años, porque Tommy, que tiene 16, lo adopté hace 8 años. Nos surgió el deseo de volver a hijar, y hace 1 año y medio que adoptamos a Cris, de 11 años. Y también da la casualidad que esperamos 3 años. En este tiempo estuvimos trabajando mucho, pero mucho, con el foro de adopción de Eva Giberti, que nos encaminó y nos hizo saber qué era la cultura de la adopción, que tiene un plus, ¿sí? Y a partir de todo lo que aprendimos estos años, yo tuiteo mucho, ¿sí? Y encontré otras familias que estaban tuiteando sobre sus hijos también, que habían adoptado mal llamadamente grandes, ¿no es cierto? Lo que estábamos hablando con Fabiana. Y un día se nos ocurrió que estas historias eran muy lindas para desromantizar la adopción, ¿sí? Y para que supieran los que tienen deseo de adoptar lo que es la adopción de hijos grandes. Entonces, bajo el hashtag Adopten Niñes Grandes, nosotros tenemos un gran deseo, ¿sí? Que es visibilizar los niños que están institucionalizados, que no son bebés, que la mayoría superan los 5 años, que hay adolescentes, que esos adolescentes pueden llegar a cumplir 18 años, y no ser adoptados, y nunca más van a poder ser adoptados. Eso es muy importante. En cambio, un chico de 17 años sí puede ser adoptado por una familia, y que todavía son niños. Entonces contamos nuestras historias, y contamos que, por ejemplo, yo a Tomás lo adopté con 8 años, y al principio no me quería abrazar, y después lo terminé acunando.
y cantándole canciones de cuna para que se durmiera, ¿sí? Que Cristian vino así, todo del hogar, haciendo, y yo sé esto, yo sé lo otro, y se empezó a relajar ahora, y duerme con un osito, a los 11 años, que lo llama Po, porque yo soy fanática de la saga de Kung Fu Panda, porque representa lo que es la adopción. También leí libros, uno que me ayudó mucho también fue el de Eva Ghiberti, Adopción para Padres. Vimos películas con otros padres adoptivos como Un largo camino a casa. Hay otra película que es muy linda y que todos piensan que es para chicos, pero es para grandes, que es Familia al Instante, ¿no? Y es muy lindo porque toca muchas cosas sobre la adopción. Yo estoy dejando a dos hijos que son totalmente diferentes, ¿sí? Que cada uno se expresa a su manera, pero que nos hacen vivir esa tormenta al principio, para probarnos continuamente, pero que es maravilloso cuando el encuentro se da. Entonces, cuando nosotros contamos nuestras historias, pedimos que los preadoptantes se metan en la cultura de la adopción, sepan de qué se trata y que se preparen. Que se preparen para dejar la disponibilidad que realmente ponen, no para que les den un hijo, poner, bueno, 15 años así mañana me llaman. No, porque hay que estar preparado para dejar ese niño o niña de 15 años. Entonces, la preparación es importante, hay que saber uno mismo a qué está dispuesto, ¿no es cierto? Nosotros con mi marido en la primera disponibilidad habíamos puesto hasta 5 años, y después, a medida que avanzábamos en el foro, dijimos, bueno, pero podemos ampliar a 7, ¿no es cierto? Y lo pensamos, y el RUAGA nos volvió a entrevistar para ver si estábamos disponibles para chicos de 7 años. No es que yo llamé y, bueno, ahora no, tacho 5, pongo 7, ¿no es cierto? Y ese es un trabajo muy grande por parte del RUAGA, de Cava, que ahora está haciendo talleres de espera activa, que es lo que nosotros hicimos. La espera no tiene que ser de un llamado. Ese tiempo entre que uno se anota y le dan el apto y llega el llamado, tiene que ser de una espera activa. A ver, ¿qué hago yo con este tiempo? Bueno, me preparo. ¿Qué puedo hacer? Bueno, está el foro de adopción de Eva Ghiberti, está Ser Familia por Adopción, que tiene su canal, están estos libros que yo les comenté, ver películas, saber de qué se trata realmente adoptar. Por eso, nuestro colectivo, que se une bajo el hashtag Adopten Niñes Grandes, comenzó muy chiquito y hoy está siendo muy grande porque se sienten representados con nuestra historia, o que ellos van a poder también, pero saben que van a tener que poder con una tormenta, con un hijo que no quiere hacer la tarea, todas las cositas que nosotros contamos, como que hay primeras veces también. Mi hijo este año fue por primera vez a la Calecita con 11 años, lo llevé yo. Y bueno, imagínense, un día me dice, no me animo, hasta que se animó a subirse a la Calecita. Tomás, por primera vez se subió a una bici. Hay tantas primeras veces para estar con ellos, tengan la edad que tengan, 8, 9, 10 años, que es tan maravilloso compartir la vida, porque el eje de la adopción es el niño. Entonces, el narcisismo hay que correrlo, uno se tiene que correr para que ellos sean los protagonistas, ¿sí? Y nosotros estamos ahí para cumplirles el derecho a ellos, porque nosotros no tenemos derecho a tener un hijo. No sé si lo saben. Yo me di cuenta que tengo el deseo, pero el derecho lo tienen ellos, mis hijos. Entonces yo digo, bueno, yo puedo recuperarles la infancia
y hoy estoy segura que con el presente que les doy, les cambié el futuro. No saben lo emocionante y maravilloso que es saber eso. Que al sacarlo de la institución a nuestros hijos y darle una familia con las herramientas que puede dar una familia, que no los da una institución, yo digo, yo sé que les cambié el futuro. Entonces, promocionar la adopción de hijes grandes trata de que los chicos, compañeros de nuestros hijos que quedaron institucionalizados, porque nadie quiere ampliar la disponibilidad adoptiva con respecto a la edad, y están ahí, puedan también ser ahijados por una familia que quiere ahijar, no tener hijos. No se trata de tener hijos, se trata de ahijar, ¿no es cierto? Y que ellos tengan una familia, y que puedan decir mamá, papá, sin miedo, poder dormir y no despertarse porque hay un otro que se levanta para despertarlo a él y llevarlo al colegio, porque hay un otro que le lleva la merienda, porque hay un adulto responsable esta vez, y que ellos nunca van a saber si nosotros los vamos a defraudar o no, porque la herida del abandono es una herida permanente que hay que trabajarla mucho, que queda. La adopción tiene un lado bueno y un lado malo. Empieza por un abandono, si no nosotros no podríamos estar ahijándolos, ¿no es cierto? Eso es muy doloroso, y yo siempre digo que ellos vienen con una mochila muy cargada, con un peso muy grande, que los padres por adopción tenemos que acompañar a llevar esa mochila, porque es parte de ellos, pero a la vez, a medida que los acompañamos en la vida, poder sacarle el peso. Me emociono porque pienso en mis hijos, de la misma manera que cuando hablaba Isa, yo me imaginaba a mis hijos, porque es así en toda adopción de niñas grandes. Y bueno, y es maravilloso, y nosotros pedimos que se animen, pero que se animen primero preparándose, ¿no es cierto? No como una lotería, esto no es una lotería, es un trabajo bárbaro. Que hay que estar permanentemente, es una presencia constante, una disponibilidad. Los chicos nos necesitan más que otros chicos y hay que estar disponible. Una vez trabajamos en el foro eso de si somos suplentes o somos titulares. Y fue muy lindo eso, porque, bueno, terminamos siendo titulares nosotros, empezamos como suplentes a jugar el juego de formar una familia, pero terminamos siendo nosotros los titulares, con nuestros hijos, porque jugamos con nuestros hijos a formar una familia, que es formarla, porque el vínculo no es te conozco, me enamoro de vos y ya sos mi mamá y ya sos mi papá. No, el vínculo hay que trabajarlo y lleva muchísimo tiempo, más de lo que uno piensa, ¿sí? No son ni siquiera meses. Cuando uno los nota seguro a los hijos, se dio cuenta que pasaron años. Entonces, por más que sea maravilloso, por más que sea maravilloso, hay que estar, es presencia, disponibilidad. Y lo que queremos también es que se empiecen a cortar esos tiempos de encuentro, ¿no? Que esas familias se empiecen a preparar y que el Estado también pueda achicar esos tiempos para que ese encuentro maravilloso se dé entre un niño que necesita una familia y gente que quiere hijar. No importa qué hijos, ¿no es cierto? Importa que quiera hijar los chicos reales que están en las instituciones. Paola, Sí. sos una activista hecha y derecha. Ay, ojalá. Gracias. Nosotros en Doncel que trabajamos mucho con lo que es el acompañamiento entre pares y la potencia de los pares, puedo decirte que sos una activista total y que ese trabajo que haces, aparte de ahijar, que tiene que ver con incidir
¿no? A partir de tu propia vivencia, es absolutamente clave, absolutamente clave. Igual, disculpa, somos un colectivo, somos muchos bueno, que estamos muy juntos, muy desorganizados, como decimos nosotros, pero estamos haciendo un camino. Seguramente a partir de hoy van a ser más. Seguramente a partir de hoy van a ser más. Adopten niñez grandes, ¿no? Es el hashtag. Sí, nos encuentran en Twitter. En Twitter. Estoy muy ansiosa porque nos pongamos a dialogar unos minutos, quienes estuvieron compartiendo hoy este rato, porque quiero saber si alguno tiene ganas de hacerle alguna pregunta a un compañero o compañera que estuvo hoy hablando aquí. Creo que Marcelo hace así, como que él quiere hacer una pregunta. No, yo me quedé pensando en cómo uno participando de estos foros aprendés todos los días. Realmente de lo que dijeron los amigos, de lo que dijo Fabiana, lo que dijo Paola, los comentarios que van apareciendo en el chat, digamos, ¿no? Cómo uno va incorporando nuevas miradas, ¿no? Decir, mira, esto que acaba de decir, lo que a Fabiana al principio, dale, esto que acaba de decir, mira qué interesante cómo me explica tal cosa, esto de ahijar que dijo Paola, el relato de Sergio, y no, vos sé que se me escapa tu nombre, el compañero de Sergio, y porque no lo tengo allí, en la pantalla. Franco. Cómo uno va sumando, ¿no? Uno va sumando y nunca terminas de aprender nada, digamos, ¿no? Siempre estás teniendo que recibir más información sobre aquello que vas pensando. No, por eso hacía así tan solo porque me quedé pensando, más que para preguntar, creo que lo que tengo que hacer es escuchar, no tanto preguntar. Me encantan estos jueces, lo digo así. Hay muchos. Me caen muy bien los jueces que dicen que quieren escuchar más que hablar, ¿no? Importante. Uh-huh. Yo quería decir que acá dentro de los oyentes está Sofía, mamá de 5 niñas, que también es del grupo Niñez Grandes, y que casualmente los hijos de Sofía y de Alejandro estuvieron en el mismo hogar que estuvieron mis hijas, y hoy me acabo de enterar que el hijo, Cristian, el hijo de Paola, también estuvo en el mismo hogar con mis hijas. En el hogar del Valle. En el hogar del Valle, es como muy emocionante, ¿no? Empezar a descubrir, ¿no? esa red en donde, bueno, pudieron convivir, sobrevivir ahí en esa espera. Eso es muy emocionante. Son familia también, esos vínculos que se hicieron durante esos años tan primarios, tan importantes, tan duros, ¿no? Y los niños y las niñas tienen muchas veces esta mirada dual, ambigua, entre quiero volver al hogar y saber cómo están, y no quiero volver nunca más, y acompañar todos esos procesos tan de vaivén, ¿no? Que por supuesto son difíciles, o efectivamente volver y que ya no estén. Por eso, ¿no? A mí me gusta pensar en que en realidad la adopción es una excusa para transformar una gran familia en una familia nueva, ¿no? O sea, es como si hubiera una gran red que se abre. Esto que acabo de decir Franco es eso, ¿no? O sea, bueno, ellas también pertenecieron allí. Y para quienes adoptan, tener esa visión, la visión del derecho que tienen los niños y las niñas a seguir vinculándose con su historia, la dignidad que eso les da, sí. la seguridad respecto de que no tienen que ocultar qué pasó antes, es importantísima para la relación y para el vínculo que se construye. Hay una manito ahí. A ver. Veo, ¿no? Veo yo, no sé. Ahí preguntar, Marian. vamos a dar tiempo para algunas preguntas también de la gente que está con nosotros.
así abrimos el micrófono. Aldana, ustedes díganme cómo les parece mejor. ¿Te puedo hacer una pregunta? A ver, bueno, ¿quién sos? Contanos, danos tu nombre y la pregunta. Alejandra Carrica. Bueno, yo quería saber qué requisitos piden para poder adoptar, cómo sería, dónde me tendría que presentar. No, estoy como desorientada, ¿no? Me lo Bueno, pasó a ver, una amiga este contacto y bueno, quería saber y bueno, no sé qué decir. por ahí creo que Fabiana es la persona que te puede dar la respuesta más directa. ¿Cuál es el primer paso? ¿Por dónde se empieza? Bueno, a mí me gusta hacer, como decía Marcelo, también como poder asesorar en singular, ¿no? A veces para saber también, bueno, cuánta información tiene cada uno tiene sus recorridos. En principio, saber la jurisdicción, digo, por la ubicación de los registros, ¿no? Pero bueno, también no sé qué Yo zona. vivo en Don Torcuato, Claro, bueno, partido de Tigre. claro. En provincia los registros están en manos de los juzgados de familia, así que hay que ver el que te corresponde, digamos, a tu domicilio, y son ellos los que van a evaluarte. A diferencia del ROAGA, que está en el Ejecutivo Local, el registro. Así que en base a tu domicilio es donde tendrías que averiguar cuál es el juzgado que te corresponde. Está bien, perfecto. Bueno, muy bien. ¿Hay alguna pregunta que haya... Yo veo acá a Leo y a Eliana con la mano levantada, pero por ahí hay más. hay un montón de preguntas y el tiempo no nos va a dar, vamos a dar dos. Hay varias preguntas que quizás se reúnan en una que tienen que ver con la adopción monoparental. Y vamos a ver, Leo está ahí con la mano levantada hace un rato largo. Hola, ¿qué tal? ¿Me escuchan? ¿Sí? ¿Qué tal? Yo soy Leandro Herrera, soy el papá de Claudio, de 13 años, también hijo adoptivo desde los 10, también miembro de Adopte Niños Grandes. Y nada, en realidad lo que quería hablar era algo que también estoy diciendo vos, en el tema de las historias de nuestros hijos, el respeto por la identidad de nuestros hijos y cultivar y fomentar que se relacionen con su historia, con sus amistades. En nuestro caso, Claudio tiene su mejor amigo, su hermano del hogar, está con su familia adoptiva y sigue teniendo vínculo, y tratamos entre los padres de fortalecer ese vínculo, de que crezca, de que continúe en el tiempo, igual que con sus hermanas que están con otras familias. Entonces, es como que todos se va armando una gran familia grande, respetando su identidad y su historia. Era eso, nada más lo que quería decir, pero lo terminaste diciendo vos. Gracias por darme la posibilidad. No, gracias, Leo, me encanta la idea de la familia grande. Hay varias preguntas sobre si se puede adoptar personas solas por sí, por supuesto. No sé si alguien quiere dar alguna especificidad respecto de esto. No tienen que ser parejas, no, ya. No, se puede adoptar monomarental, ¿sí? O sea, una familia con un solo papá, una familia con una sola mamá. Se puede adoptar, como en el caso de los chicos, 2 papás. Se puede adoptar con 2 mamás, se puede adoptar con una mamá y con un papá. Hoy no es requisito estar casado, ¿sí? En la época que yo me anoté la primera vez, sí era requisito. Tener 3 años de matrimonio, hoy no. Puede adoptar uno solo, así que bienvenidos a todos los que quieran ahijar y puedan ahijar a los chicos que están institucionalizados, que cada vez seamos más padres por adopción. Sí, y déjame agregar una cosita respecto de eso. Yo creo que también uno tiene que animarse a
a romper moldes, digamos, ¿no? O sea, la adopción monoparental en Argentina tiene mucha data. Lo que pasa es que antes, en la ley del año 72, por ejemplo, estaba pensado como monoparental, nada más que únicamente adoptaban matrimonios. Esa es la realidad. Pero bueno, me parece que también hay que empezar a plantear las familias que no están integradas tan solo por dos. ¿Sí? Hay situaciones que se están ampliando y donde no son solamente dos, son tres. Dale. Y eso es algo que uno tiene que empezar a pensar y a romper ese tipo de situaciones, como en tantas otras cosas, ¿no? Como por ejemplo en lo que tiene que ver con niñez trans, con empezar a romper barreras y decir, no son solamente dos, hay gente que tiene familias que son tres, y eso también hay que animarse a plantearlo por más que la ley no lo recepte. No sé, va. Yo lo que quería agregar es que cualquiera sea el caso, ¿no? de los adoptantes, uno, hombre, mujer, mujer, digamos una persona sola, bueno, lo que se pone en juego es la responsabilidad, ¿no? Como un proyecto adoptivo responsable. Sea uno, sea una pareja de mucho tiempo, sea una mujer sola, dos mujeres, digamos, hay algo que tiene que ver con la condición de la responsabilidad. Por eso esto que me parecía fundamental lo que dijo Paola de qué hacemos en esa espera, ¿no? ¿Qué hacemos durante esa espera para madurar nuestro proyecto adoptivo? Porque eso va a ser determinante a la hora de la decisión de si ese niño o niña finalmente va a configurar nuestra familia, ¿no? Se va a encontrar con nosotros. Vamos a quedarnos 10 minutos más, si están de acuerdo. Íbamos a cerrar el cuarto, pero hay muchas preguntas y afortunadamente se han quedado la mayoría. A ver, hay Elena, tiene la mano levantada hace tiempo. Liana, perdón. Hola, buenas noches. Mi pregunta iba relacionada a una información que había leído en una de las páginas del Estado que decía que tenía que existir una diferencia de 10 años entre el adoptante y el adoptado. Entonces, bueno, me llamaba la atención porque en nuestro caso somos una pareja joven, tenemos 30 años, pero estamos iniciando este camino de una adopción de niños grandes, y bueno, entonces queríamos saber si en nuestro caso ese sería una limitante, o sea, podríamos adoptar hasta 10 años en este caso. Muy buena pregunta. Ahí Marcelo. Ahí va. A ver, el código lo que dice, si yo no recuerdo mal, y en todo caso, corríjame, son 16 años de diferencia entre adoptante y adoptado. Pero vos me decís que tenés, Ileana, ¿tenías? 30 años. Sí. Sí, no veo por qué si en un caso o en otro no puedas aspirar a chicos que sean más de 10 años, porque la diferencia es 16. De igual modo, son siempre, o sea, la ley de familia especialmente no puede ir nunca en contra de ciertas realidades, digamos, ¿no? Porque también en otro tipo de adopción, que es la adopción por integración, esto también se morigera, con lo cual cada caso individual hay que verlo y hay que plantearlo. Obviamente que son normas que uno tiene que cumplir en general, y por lo que vos estás hablando no le veo que haya una dificultad respecto de eso en el caso individual, ¿no? Bien. Gracias. Mariela y Daniel tienen la mano levantada. Los veo ahí a los dos. Hola, buenas noches. No, la pregunta eran dos, vamos a hacer una sola. No se escuchan bien, a ver. ¿Ahora me escuchan? Hola, ¿me escuchan? Sí. Nosotros tenemos una hija de 10 años. Queríamos saber si en el momento de vinculación es incluida ella también o solo nosotros al principio. Yo no escuché la pregunta porque no tiene buena definición el micrófono. ¿Querés escribirla en el chat? A ver, me parece, perdón, me parece que él pregunta que tienen una hija de 10 años
y entendí que si la vinculación es solamente con la pareja en principio o también con la hija, ¿puede ser eso? Sí. Ah, bien. No sé, Fabiana o Marcelo. En el caso de los hijos biológicos, claro, ¿cómo se da la tiene ya otra hija? Yo no llegué a escuchar, Marian, algo de los... Dice, no, él pregunta que en el caso de familias, parejas con hijos biológicos, por ejemplo, ellos tienen una hija de 10 años, ¿cómo es la vinculación cuando se inicia un proceso adoptivo? En relación a los hijos biológicos, ¿no? Sí, claro. Sí, bueno, es todo una situación también muy particular porque allí también hay otro niño, ¿no? Que recibe la herida narcisista de la llegada de un otro, ¿no? Entonces eso también implica un reacomodamiento en particular. En mi experiencia lo que hemos hecho y ha funcionado bastante, primero es empezar a despejar de qué se trata, si hay deseo de hijo o deseo de dar un hermanito. Digo, son dos planteos, digamos, diferentes en esto que hay que estar atentos. Y después, otra pregunta que yo suelo hacer, que puede parecer dura, pero creo que tiene que ver un poco con sostener y hasta dónde uno puede sostener el deseo de hijo, es, bueno, a veces se sorprenden, yo les suelo preguntar a los padres, ¿cuánto están dispuestos a ver sufrir a su hijo? Y se sorprenden, pero digo, va a generar, digo, la llegada de un otro genera una movilización. Ahora, si la variable de ajuste es, está sufriendo, lo está pasando mal y me dice devolvelo, y yo voy tras eso, voy a tener un problema. Entonces, con las familias que ya tienen hijos hay que evaluar bien de qué deseo se trata, y en el caso de ir avanzando y atravesando las instancias de evaluación, el proceso de vinculación, en principio, digo, se presenta, yo a veces trabajo anticipando con un álbum, con las fotos, pero en principio sí se apunta a que conozcan a los adultos primero, y de la mano de los adultos se abra el espacio al otro niño, ¿no? De la familia. Pero es un trabajo cuidadoso porque ahí también hay que poder sostener y cuidar a ambos niños, ¿no? El que ya estaba y se viene a recibir, y el que viene con toda esta otra historia, ¿no? Y Paola, vos adoptaste, vos tuviste esta situación, ¿no? Sí, tuve esa situación, pero nosotros empezamos la vinculación solos y después se sumó Tomás cuando el equipo lo consideró necesario porque tuvimos un muy buen acompañamiento del Ruaga en la vinculación. Entonces, ¿Y cómo fue para Tomás la llegada de Cris? A Tomás, cuando a mí se me despertó el deseo y mi marido me quiso acompañar porque lo sintió también, le preguntamos a Tomás y le explicamos que estar anotados tal vez no significaba que nos llamaran, ¿no es cierto? Porque eso también hay que tenerlo en claro, que tener el apto no quiere decir que recibamos alguna vez el llamado, y eso es doloroso, porque la espera es infinita, no es como un embarazo que se termina a los 9 meses. Por eso también hay que tener una espera activa, donde uno no esté esperando ese llamado. Y Tomás dijo, sí, pero para mí nunca se va a dar, y para mí nunca se va a dar. Y cuando recibimos la búsqueda interna de Cris, le preguntamos si él todavía estaba dispuesto, y él dijo que sí, ¿no es cierto? Y bueno, y nuestro deseo obviamente estaba condicionado por Tomás, porque Tomás sí era nuestro hijo, Cristian no, todavía. Entonces al que había que cuidar era Tomás, ¿no es cierto? Porque nosotros éramos la familia de Tomás. Entonces, por suerte salió todo bien, ¿no es cierto? Se aceptaron, juegan juntos, como no, porque tienen una diferencia de edad muy grande, en el sentido que Tommy tiene 16 años y es muy adolescente, y Cristian tiene 11, pero como decíamos, se empiezan a niñar cuando llegan a casa. Entonces se empezó a hacer como una brecha. Pero, y ellos tienen que construir su vínculo, más allá del vínculo que yo tenga con ellos, con cada uno de ellos, y están en eso, al igual que nosotros, ¿no es cierto? Pero fue bien recibido, Cris, por suerte. Bueno,
Mariana, Sí. que queremos, para ir cerrando, les vamos a dejar por acá. A ver, ahí no te escuchamos más, Aldana. A ver, vamos Disculpen, a dejarla. ¿ahí se escucha? Sí. ¿Sí? Para ir cerrando, les queremos decir que estamos dejando ahí en el chat una página web, una landing, que es de la campaña La Espera Más Ansiada, y ahí hay mucha información. Todas estas preguntas que están haciendo tienen la información, las preguntas básicas sobre adopción, están las páginas oficiales del Ministerio de Justicia, hay muchas notas que seleccionamos y subimos que son del último tiempo, contando muchas experiencias de madres, padres en diversidad de familias, experiencias de adopción, hay videos, una serie de videos del canal Encuentro, hay un video también que hicimos con los chicos y las chicas que vivieron en hogares y esperaron mucho tiempo. Bueno, tienen mucho material ahí, también está el mail, el contacto el grupo, la cátedra que dirige Fabiana Isa en la UBA, así que también tienen el contacto ese como para hacer preguntas específicas, pero tienen un montón de material, así que ojalá que sirva también como para seguir escuchando y enriqueciendo, como decía Marcelo, las miradas y las experiencias. Bueno, gracias, Aldana, de nuevo. Quiero agradecerles muy especialmente. Hoy, la verdad que ha sido un encuentro hermoso. Me quedo con algunas frases que dijeron. Yo tengo el deseo y ellos tienen el derecho. Saber hacer con la espera. El tiempo de la infancia no es el tiempo de la vida adulta. Y algo que voy a aportar yo, y es, el Estado tiene mucho que hacer para mejorar esta situación. Pero con lo que haga el Estado no alcanza. Nosotros también y nosotras también tenemos un rol como ciudadanos y ciudadanas en garantizar los derechos de los niños y de las niñas. Más allá de que seamos o no adoptantes. Así que, bueno, por supuesto, esta es una causa, así que sigue adelante y nos vamos a estar encontrando muy pronto seguramente en cualquiera de estos espacios. Gracias a todos y todas por estar hoy acá. Les mando un beso grande. Gracias. Gracias a todos, nos vemos. Gracias. Gracias, buenas noches. Gracias, buenas noches. Gracias, buenas noches.